El Partido Popular, quiero dejarlo muy claro, para que nadie se llame a engaño, se va a oponer a cualquier subida de impuestos que pretenda poner en marcha el señor Rodríguez Zapatero. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. En primer lugar, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Yo quiero decir que nosotros no la vamos a apoyar, porque los que pagan van a pagar más y a los que no pagan se les va a perdonar lo que no han pagado. Es lo más lógico, lo más coherente, ¿no? En definitiva, existe la necesidad de hacer una regularización fiscal porque no se ha corregido suficientemente el fraude. Yo voy a proponer un cambio que nos permita primero detener la caída, luego crear empleo y asegurar de verdad las pensiones, la sanidad y la educación. Aunque desde fuera pues se nos recomienda subir el IVA continuamente, yo creo que es un profundo error esa recomendación, porque el IVA lo que haría es deprimir más el consumo y en España pues traería más recesión y por tanto más destrucción de puestos de trabajo.